Bienvenidos a Good Morning Trading de este lunes 29 de junio de 2026. Wall Street sale de una semana muy difícil. El Nasdaq cayó 5 sesiones seguidas y una duda empieza a rondar las salas de mercado. ¿Estamos en una burbuja de inteligencia artificial? Y además, esta semana tendremos un solo juez de paz que no podemos dejar pasar: el gran informe sobre el empleo en Estados Unidos. Este jueves, ojo, les explico por qué es este jueves y no el viernes, así que quédense conmigo también. Hasta el final, vamos a hablar de una leyenda de las finanzas que acaba de fallecer, uno de mis personajes. Casi podría decir que es mi personaje histórico favorito en el ámbito de las finanzas. Esta semana vamos a tener 3 temas clave. Hay un sector que está particularmente bajo presión con este miedo a una burbuja. ¿Será que nos hemos pasado de la raya? Tenemos el empleo en Estados Unidos, en un ambiente donde la Fed no quiere subir sus tasas, obviamente, y por último, el dólar, que va a ser nuestro hilo conductor del día y tal vez incluso de esta semana. Vamos a hacer un repaso rápido de los mercados, así que el viernes por la tarde, Wall Street cerró mixto, el S&P 500 prácticamente sin cambios. El Nasdaq retrocedió un 0.24%, el Dow Jones perdió un 0.09%, prácticamente estable. Solo el Russell 2000 ganó ligeramente, un 0.7%. En Asia, el viernes hubo un fuerte golpe en Seúl, que cayó casi un 6%, y los mecanismos de seguridad incluso suspendieron las operaciones, también relacionado con Samsung, que recibió un buen golpe. Y en Europa, bueno, como suele pasar, la sesión estuvo en rojo. El CAC perdió un 0.55% y el Eurostoxx un 0.69%. Esta mañana parece que intenta rebotar, parece ser un poco más positivo. Ahora vamos a ver nuestro pequeño barómetro del día, lo que vamos a vigilar. Para mí, hoy es el dólar. ¿Por qué? Porque lo medimos frente a las principales divisas mundiales y, de alguna manera, es la marea que puede levantar o hundir los activos estadounidenses. Entonces, esta semana, bueno, la semana pasada, alcanzó un máximo, su nivel más alto en 13 meses. ¿Y por qué razón? Pues una Reserva Federal más estricta, que quiere subir las tasas, que no lo ha hecho pero quiere hacerlo. Así que, naturalmente, llegan flujos. La gente compra dólares para poder invertirlos cuando suban las tasas de interés en Estados Unidos. Subió toda la semana y luego se desaceleró un poco el viernes. Pero bueno, hay que estar atentos a algo muy sencillo. Mientras más sube el dólar, más es una señal de que los inversionistas piensan que la Fed va a subir las tasas. Y si suben las tasas, no es bueno para los mercados de acciones en general en Estados Unidos. Y dos, no es nada bueno para el sector tecnológico. La tecnología, si van a tener que pedir prestados sus miles de millones, sus decenas o cientos de miles de millones anuales, a un costo mucho, mucho más alto, haz una cuenta rápida. Si te suben las tasas de interés de 0.25 a 0.50 más sobre 100.000 millones en préstamos, eso empieza a ser bastante, mucho para ti de inmediato. Estamos hablando de 500 millones de dólares más a pagar y se llega rapidísimo a esos 500 millones. Dije dólares. No, eso no es posible. Será una tasa de préstamo del 50%, así que de inmediato estás hablando de 50 millones de dólares. Perdón, a pagar de más, así que son decenas de millones de dólares. Cada pequeña variación de 0, 2, 0, 25. Entonces, ahí está la paradoja del momento, la Fed de Montecito, lo que por supuesto sostiene al dólar. El billete verde duda,
pero un dólar fuerte es especialmente importante para nosotros los traders, pero también para nosotros como consumidores. ¿Por qué? Porque va a hacer que las materias primas sean más caras, ya que pagamos nuestros barriles de petróleo, ya sea que estés en Asia, en Occidente, en África, en Sudamérica, etc. Pagamos en dólares, así que si el dólar está más caro, vamos a tener que pagar un barril de petróleo más caro, para pagar el cobre más caro, y así sucesivamente. Así que bueno, vamos al tema del día, toda la semana. Esta semana se resume en una sola gran cita, el informe sobre el empleo en Estados Unidos. Así que se adelanta. Y es un día antes, por el 4 de julio, que es un día festivo. Gracias. El 4 de julio es día festivo en Estados Unidos. Es el día, la independencia de los Estados Unidos de América. Este año cae en sábado, pero como quieren celebrarlo, lo hacen el viernes, día festivo, como normalmente todos los viernes de fin de mes. El informe de empleo de Estados Unidos se adelanta un día y será este jueves. Ojo, semana corta, solo 4 días de trading. El viernes la bolsa estadounidense está cerrada. Así que esta semana va a estar un poco movida. El consenso espera alrededor de 170,000 creaciones de empleos. ¿Por qué estamos esperando esta cifra? ¿Por qué es tan explosiva? Es por lo que les explicaba antes sobre el contexto de las tasas. No estamos en el escenario habitual. La Fed no está preparando recortes de tasas. Llevamos años acostumbrados a recortes de tasas. Ha considerado subidas. Ha mantenido sus tasas. La última reunión del FONC fue: no me digas nada. Estoy haciendo cuentas. Hace 15 días, fue un miércoles, fue el 17 de junio, pero en él, ¿cómo decirlo? Perdón. En la conferencia de prensa del presidente de la Fed, dio a entender que la tasa que se mantuvo no fue por unanimidad y que más o menos un poco menos de la mitad de los responsables de la Fed hubieran querido subir las tasas. Así que, no fue esta vez, tal vez no será la próxima, pero seguramente nos va a ir mal en el mes de septiembre. Así que, si la inflación sigue siendo demasiado alta, estamos en 3.4, o sea, por encima del 3%, entonces la Fed podría subir las tasas y eso no va a ser nada bueno. ¿Y por qué estos datos de empleo? Si Estados Unidos crea muchos empleos, es una señal inflacionaria. Es una señal de que el motor se está acelerando demasiado, al menos por encima del 3%, y eso va a reforzar la idea de que van a subir las tasas. Entonces, en Barclays, por ejemplo, hay un economista que se llama Mark Gernoni, que según yo es de origen italiano. Él ve que el empleo va, ¿cómo? Va a acelerarse, ya que el promedio por trimestre ha estado por encima de 150,000 puestos. Y les recuerdo que a principios de año estábamos en 73,000 puestos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el empleo estadounidense está creando el doble, un poco más del doble de puestos. Es posible. Y cuando hay muchos puestos posibles, eso es inflacionario. Porque si quieres conseguir a tu ingeniero, si quieres conseguir a tu panadero, hay muchas panaderías que quieren panaderos, muchas empresas en inteligencia artificial que quieren ingenieros. Para atraer a la gente, van a tener que ofrecer ventajas. Bueno, pues mira, tendrás un coche, escucha, sí, te aumento el sueldo. ¿Cuánto te pagan en esa panadería? Pues yo te doy $500 más. Entonces, es un impulso inflacionario en los salarios. Y cuando la gente tiene más dinero, ¿qué hace? Gasta más,
Así que eso sigue favoreciendo la inflación y por eso la Fed está un poco preocupada de que las ganancias de las empresas estén aumentando. No hay problema en que los salarios suban, eso sí les molesta un poco, un poco. De todos modos, también es necesario que los salarios suban un poco. Vamos a pasar a nuestro análisis técnico si es que encuentro mis botones y listo. Entonces estamos en el Nasdaq, del que les hablé sobre la media móvil mensual casi toda la semana pasada. La tocamos una vez, rebotamos, casi la tocamos y empezamos a rebotar, y la tocamos una vez, dos veces. Y empezamos a rebotar. Y en la noche, en esta noche, casi la tocamos. Fueron 5 o 6 puntos y volvimos a rebotar casi 350 puntos. Así que la media móvil mensual es, por ahora, el piso bajo que permite rebotar. Así que sería genial que esta tarde, en unas 7 a 8 horas, volviera a tocarla. Honestamente, no lo creo mucho, pero en esos casos, tendríamos de nuevo una posibilidad. O si va a buscar los 25.200, el punto más bajo de la semana pasada, que no está lejos de los 25.150, tener de nuevo un perfil, un rebote, y podemos hacer el día solo con ese pequeño rebote que va a durar 3, 4, 5 minutos, y ya no hablamos más del tema, pero va a ser necesario tener la paciencia de esperarlo. Pero potencialmente es el trade con mayor tasa de éxito. Pero les recuerdo que ningún trade tiene una tasa de éxito del 100%, así que siempre hay un riesgo. Pero limitamos un poco el riesgo porque tenemos el pasado, donde vimos que hubo una reacción, pero ojo, una reacción cada vez menos fuerte. Entonces, la solución es ir a buscarlo un poco más abajo de lo habitual, solo para intentar una reintegración del soporte, puesto en el ensayo mensual, y eso debería ser suficiente. Si pasa por encima, que acelere. Si ya terminamos nuestro día, los dejamos tranquilamente divertirse, pero tengan cuidado, no hay un perfil de 2 semanas que esté bien, que esté realmente atractivo. Tenemos una línea de tendencia bajista que es bastante clara, así que cuidado cuando volvamos a tocar la línea bajista, los algoritmos pueden activarse y hacernos una pequeña ola de bajada. Paso a los europeos. Bueno, el CAC 40, igual, resistencia en mensual, rebote, 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 rebote. Estamos ahí, probablemente abramos ligeramente por encima, hay que vigilar esta zona, así que la mantenemos. Estamos más bien, estamos bastante bien. En un perfil de 2 meses, el CAC 40 está más bien en territorio de sus máximos, así que es más bien positivo para él. Por una vez el DAX. Aquí también tenemos un pequeño perfil. No era esa la que les quería mostrar. Bueno, tenemos un pequeño perfil ligeramente bajista en 15 semanas. La línea de tendencia bajista está ahí y se mantiene. Ojo, de nuevo, si volvemos a tocar la línea de tendencia bajista, puede ser la oportunidad para que los que van en corto se activen. Y luego, sobre todo para los compradores, de tomar sus ganancias o una buena parte de sus ganancias para poder asegurar. Siempre es así en la bolsa. Cuando baja, nunca se sabe. Son realmente personas que venden en corto, que venden sin poseer las acciones, porque piensan que todo va mal y que el mercado se va a desplomar, o simplemente es personas que van a comprar más abajo y que toman sus ganancias, y por eso hacen que los precios bajen, y al revés, cuando los precios suben también. Son personas que entran al mercado, que no tenían acciones y que son muy optimistas y piensan que el mercado está subiendo. Veo muchas señales positivas, compro, o pueden ser vendedores en corto que ya obtuvieron sus ganancias, por ejemplo, aquí, en un punto bajo, lo que favorece la subida. Y muy a menudo son las dos cosas mezcladas. En el Dow Jones estamos bastante bien, estamos bastante bajos porque,
aunque el Nasdaq bajó 5 veces seguidas la semana pasada, el Dow Jones de todas formas rompió el récord absoluto de todos los tiempos para él, por encima de los 53.000 puntos. Así que no se puede decir que le va mal cuando está apenas un poquito abajo. Un poco más del 1% ya no está en su máximo histórico de todos los tiempos. Y les recuerdo que el Dow Jones es el índice más antiguo. En Estados Unidos, prácticamente es el índice más antiguo con cotización continua, es casi continua. Es uno de los más antiguos del mundo, así que si tenemos un poco de perspectiva. No es un índice que se haya creado hace 3 días y decimos que es el récord absoluto de todos los tiempos. Aquí estamos en el récord absoluto. Estoy contando. Del siglo XIX al XXI, 3 siglos seguidos y el Nasdaq en récord total. El S&P 500 también está en soporte mensual, aunque muestra algo más de debilidad al caer. Pero se mantiene bien y en principio quiere ir a buscar su media y su mensual. Si logran estabilizarse ahí, ya será algo bueno. Habría salvado la ruptura de su soporte mensual. Como pueden ver, fue bastante difícil mantener esos 7.400 puntos, más o menos. Un poco menos ahora. Bueno, escucha, no pasa nada. Se han mantenido un poco por encima de los 4.000. Tuvimos un pequeño rebote, subimos a 4.100 y ahora estamos alrededor de 4.050. Está intentando estabilizarse sobre su nivel mensual de NUIT de LS3. No hay señales particulares en el oro, salvo que dije que hay posibilidades de que se mantenga en rango un buen rato alrededor de los $4.000. Bueno, pues ahora empieza su segunda semana tocando los 4.000. No hay señales alcistas en el Bitcoin. Lo mismo, ya van 2 meses que se está desplomando. Ha bajado de 82 a 59 años. Ha perdido el 25% de su valor en 2 meses y no hay ninguna señal, como cuando hay una intención de compra, a pesar de todos los influencers que intentan convencer a toda la gente posible para que empiecen a comprar. No hay intención, estamos prácticamente en los niveles más bajos del año, los mínimos anuales. Y aquí no hay intención, no hay chispa, ni siquiera hay mucho deseo, en principio. Así que ya veremos. Ya es algo si ya no hay tanto deseo y no hay muchos de nosotros, nuevos, entrando. ¿Quiénes? El King se está estabilizando en sus niveles. Si les recuerdo, el Bitcoin no tiene nada de revolucionario para los viejos como yo. Ya existía el proyecto CTI de la NASA, que ya había hecho todo eso. En ese entonces lo hacíamos gratis y era para buscar extraterrestres. Eso, los más viejos se acuerdan. Con nuestras computadoras, debían ser unas PC300, algo así, o unas 486, sí, más bien unas 486DX o unas 386DX, eso era. Ya minábamos cada quien para ayudar a la NASA a encontrar extraterrestres. Como X-Files, no. No están, pero estarán por ahí. Y sobre el barril de petróleo por debajo de 70, pues no es muy buena señal para toda la economía mundial. Petróleo barato, consumidor feliz. ¿Qué les quería decir? Todo listo. Sin novedades, hoy todo tranquilo. No hay absolutamente nada, ninguna estadística importante, ningún gran resultado. Creo que es la calma antes de la tormenta del jueves, así que ojo, el jueves es cuando se va a mover todo, eso es seguro. Mañana martes va a empezar a moverse un poco. Tenemos el informe de la confianza de los consumidores estadounidenses y el informe Holt sobre el empleo privado, que se observa que se verá el miércoles. Estamos realmente en la temporada de empleo, con la encuesta ADP sobre el empleo privado y el lunes,
ese ISM manufacturero que es muy importante. Así que hoy, nada de estadísticas. Y luego vamos subiendo poco a poco. El martes, una estadística importante. El miércoles, dos estadísticas importantes. Y el jueves es el punto culminante. Es el momento más importante de la semana con el informe de empleo que se adelanta. Ya les expliqué hace 24 horas, ahí va el pequeño anuncio. En algún momento, a esto le llamábamos reclame. Si quieren venir a mi seminario de trading en julio en Andorra, ya está lleno. Ni modo, lo siento por ustedes y ya no habrá más, así que dejaron pasar su oportunidad. Ni modo, eso es un anuncio donde no les vendo nada. De hecho, pues no, lo siento, dejaron pasar su oportunidad. Ahora sí, les cuento la anécdota del día. Me sentí un poco triste, una de las personas que significaba mucho para mí. Intelectualmente, alguien a quien yo admiraba mucho porque tenía un humor. No lo conocí en persona. Se los digo de una vez, pero tenía un humor sarcástico, como a mí me gusta, con mucha cultura. Y respondía a periodistas, y los periodistas jóvenes ni se daban cuenta de que se estaba burlando de ellos. Y me encanta ese tipo de humor, un poco intelectual, con un toque de refinamiento que a veces genera malentendidos. Pero bueno, si no lo sabían, eso debería haber sido el titular de los grandes periódicos, más que el hecho de que se cayó un avión. Una leyenda de las finanzas. Acabamos de perder, para mí, una leyenda de las finanzas. Alan Greenspan falleció a la edad, casi respetable, de 200 años. Aún así, pudo haber hecho más. Para los más jóvenes, les recuerdo que dirigió el Banco Central de Estados Unidos durante casi 19 años. Pasó una quinta parte de su vida dirigiendo el Banco Central de Estados Unidos. Para que se den una idea del respeto que tenía en la profesión, lo apodaban el maestro. El maestro, bueno, y lanzó, bueno, tiene un montón de islas, está lleno de casa y muín. La verdad, me gustaría mucho ese juego. Me hubiera gustado conocerlo, que estuviera, es como si fuera mi abuelo. De alguna manera, fue útil, fue genial en el 96. Eso fue cierto para Navidad. En diciembre, lanzó una frase famosa. No lo hizo. Habló de la exuberancia irracional de los mercados, o sea, básicamente pensaba que la bolsa estaba demasiado cara. Diciembre de 1996. Les recuerdo que la burbuja de Internet fue en 2001, así que ya en diciembre del 96, 4 años antes, él lo estaba anunciando. Al principio, los mercados temblaron por lo que dijo, pero luego siguieron subiendo durante más de 3 años. Y la burbuja de Internet realmente no estalló, solo se fue desinflando un poco. Después, ya fue cuando explotó por completo. Cuando llegó el 2001, la lección fue bastante clara. Detectar el exceso es fácil. Actualmente hay un exceso en la inteligencia artificial. Todo el mundo lo sabe, pero saber cuándo se detendrá ese exceso es absolutamente imposible. Así que reflexionen sobre esto en plena fiebre de la inteligencia artificial. Siempre habrá analistas que les dirán, se los dije, pero sí, porque los analistas no operan. Hacen 10 análisis al día, 10 análisis al día y, por lo tanto, al año hacen más de 3000 y siempre se las arreglan para tener análisis bajistas y alcistas. ¿Y luego qué hacen? Sacan uno que dijeron 2 años antes, fulano, mengano, ya sabes. Así que yo no participo en ese juego totalmente absurdo, pero si lo hacen, es porque les funciona con la gente. Funciona con la gente. Así que sí, les profetizo que hay una burbuja de inteligencia artificial que va a explotar muy precisamente. Les doy el día. La verdad soy buena onda. Será el beat. Así que bueno, vamos a la siguiente página rapidito.
Entonces, esta semana, la prudencia va a ser más bien nuestra aliada. No hay que precipitarse antes. El jueves van a esperar ese famoso informe sobre el empleo, que puede cambiarlo todo porque está en juego la inflación. ¿Será que seguimos creando? El exceso de empleos en Estados Unidos obligará a la Fed a subir tasas, presionando a la IA que ya batalla contratando ingenieros. Pagarán más sueldos y créditos caros. ¿Ven? No es un buen negocio que se pueda cerrar fácilmente. Aquí, mantengan un ojo en el dólar, es el que nos va a marcar el ritmo. Y recuerden, un dólar caro también significa materias primas caras, también es inflacionario. Y eso favorece el aumento de las tasas de la Fed. Entonces, si la Fed sube las tasas, eso hace que suba el dólar, hay que subir las materias primas, hay que subir la inflación. Pero ¿qué puede hacer la Fed en estos casos? Sube las tasas. Sí, pero, y ya está. No es un círculo virtuoso. Keynesiano es exactamente lo opuesto. Pues ahí lo tienen. Gracias por haber compartido este momento conmigo. Otra vez hablé muchísimo. Un abrazo, hasta mañana.